¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta clase virtual de trigonometría. El día de hoy vamos a determinar tres temas, como son razones trigonométricas de ángulos agudos, resolución de triángulos rectángulos y ángulos verticales. Empecemos. Con respecto a las razones trigonométricas de los ángulos agudos, simplemente son los diferentes cocientes que nosotros vamos a determinar con los elementos de un triángulo rectángulo. Ahora, vamos a ubicar el triángulo rectángulo ABC recto en C. De manera por conveniencia, vamos a determinar que si este es A, el opuesto es A. Si es B, su opuesto es B. Si es C, el opuesto es C. Y un ángulo θ de referencia. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se cumple? De que la suma de A con B son complementarios y además el teorema de Pitágoras, la cual indica de que la suma de cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Determinamos entonces el primer cociente y la primera razón. Por ejemplo, acá el seno se determina como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el opuesto de θ es A y la hipotenusa es C, o sea A sobre C. El coseno sería el adyacente sobre la hipotenusa, B sobre C. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como siempre se indica, es importante las tres primeras aprenderlas, ya que las otras razones se invierten, como por ejemplo la cotangente, que es el adyacente sobre el opuesto, la secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y la cosecante, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Muy bien. Vamos a tener en cuenta una nota referencial, la cual tenemos un triángulo rectángulo ABC recto en B, y hemos colocado de forma convencional la longitud de los lados, ¿no? Que se sabe que todo cateto es menor que la hipotenusa, por ejemplo A es menor que B y que C es menor que B, ahí está. Pasando tanto lo B a dividir, entonces me quedaría A sobre B menor que 1 y C sobre B menor que 1. Con respecto al φ, A sobre B es el seno y C sobre B es el coseno, y ambos son menores que 1. Análogamente se realiza para la cosecante y para la secante, en donde ambos salen mayores que 1. Vamos a determinar ahora las propiedades de las razones trigonométricas. Razones trigonométricas recíprocas, que nos indica que el producto de dichas razones es la unidad, como por ejemplo el seno con la cosecante, la cual podemos despejar el seno y nos quedaría 1 sobre la cosecante. Coseno por secante es 1, despejando nos queda que el coseno es 1 sobre la secante. Tangente por cotangente es igual a 1, en donde la tangente es 1 sobre la cotangente. Muy bien. Vamos ahora sí a las razones trigonométricas de ángulos complementarios, y para eso los ángulos agudos van a sumar 90 grados y se tiene que en los ángulos complementarios estas razones son iguales, como por ejemplo el seno con el coseno, tangente cotangente, secante cosecante. Un ejemplo, si yo tengo, imagínate el seno de 50, entonces su corrazón va a ser el coseno de ¿quién? De su complemento de 50, que es 40, ¿ya? Vamos ahora sí a las razones trigonométricas de ángulos notables. Para eso nos indica que estas razones se obtienen a partir de triángulos rectángulos notables, donde la proporción entre sus lados y la medida de sus ángulos interiores es conocida, como por ejemplo el triángulo de 30 y 60, frente a 30K, frente a 60K raíz de 3 y frente a la hipotenusa 2K. El de 45 los catetos son iguales, K, K, K raíz de 2. El de 37 a 53, un triángulo aproximado en donde frente a 37 se ubica 3K, frente a 53 4K y la hipotenusa 5K. Muy bien. Además vamos a tener otros ángulos como el de 8,82, cuya relación de catetos es de 1 a 7. El de 16,74, cuyos catetos son 20, en este caso la hipotenusa es 25 y los catetos son 24 y 7. Vamos a tener en cuenta un pequeño colorito en donde vamos a ubicar las razones trigonométricas de 30, 60, 45, 37, 53 y para los otros ángulos que también se pueden generar. Por ejemplo, en este caso el seno de 30, que es un medio, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 y su tangente es 1 sobre la raíz de 3. Lo demás invierte. Por ejemplo, acá de la cotangente raíz de 3, de la secante 2 sobre la raíz de 3 y la cosecante
sería 2. Para el 60, el seno sería raíz de 3 sobre 2, coseno 1 medio, tangente de raíz de 3, la cotangente 1 sobre raíz de 3, la secante 2 y la cosecante 2 sobre la raíz de 3. Para el de 45 sería 1 sobre raíz de 2 el seno, el coseno sería 1 sobre raíz de 2, tangente 1, cotangente 1, secante y cosecante para ambos sería raíz cuadrada de 2. Para el 37 sería el seno 3 quintos, el coseno 4 quintos, la tangente 3 cuartos, cotangente 4 tercios, secante 5 cuartos y cosecante 5 tercios. Y por último, para el 53, su seno sería 4 quintos, su coseno sería 3 quintos, su tangente es 4 tercios y luego se invierte, ¿no? Cotangente 3 cuartos, secante 5 tercios y cosecante 5 cuartos. No olvidarnos también estos triángulos especiales, el de 45 medios, donde las catetos son A y el otro es A por la raíz cuadrada de 2 más 1. El de 37 medios, cuya relación de catetos es de 1 a 3. El de 53 medios, cuya relación de catetos es de 1 a 2. Vamos ahora sí a la resolución de triángulos rectángulos. En este caso consiste de la siguiente manera, ¿no? De que a ti te van a dar un angulito de referencia y te van a dar un lado del triángulo, que puede ser la hipotenusa, puede ser el cateto opuesto o el cateto adyacente. Vamos con los casos. El primer caso es cuando te dan un ángulo agudo y la hipotenusa, por ejemplo acá. Entonces cuando a ti te dan la hipotenusa, los catetos se descomponen en senos y cosenos, ¿ya? Y siempre multiplicado por el lado que te dan. Por ejemplo, cuando está pegado al ángulo, la razón va a ser coseno. Y siempre multiplicado por b, por el lado que te dan. Como está lejito del ángulo, va a ser seno. Ahí está. El otro caso es cuando te dan el cateto opuesto y el angulito. Entonces quiere decir que su cateto adyacente es A cotangente de alfa y su hipotenusa es A cosecante de alfa. El tercer caso es cuando te da un ángulo agudo y su cateto adyacente. Entonces ahí está. Cuando te dan el adyacente, su opuesto sería C por la tangente de alfa y la hipotenusa es C por secante de alfa. Y esto viene a ser la resolución de triángulos rectángulos, ¿ya? Vamos ahora hacia los ángulos verticales, que obviamente vamos a determinar de la siguiente manera. Nos indica que son aquellos ángulos ubicados en un plano vertical, ¿no? Que en la práctica se forma mediante una línea visual o línea de mira y una línea horizontal, ¿no? Línea de referencia, como se le conoce. Muy bien. Y en donde estos dos efectúan la observación. Los ángulos se clasifican en ángulos de elevación y ángulos de depresión. Por ejemplo, visualizamos a este jovencito que está mirando la parte superior de la torre, en donde acá tenemos la línea visual y esta es la línea de referencia o línea horizontal. A este angulito se le va a llamar elevación, o sea, mejor dicho, cuando observas hacia arriba, determinas tú un ángulo de elevación. Este jovencito ahora está observando este bote, en donde acá tenemos una línea horizontal y una línea visual. El ángulo entre ellos me determina un ángulo beta, que es llamado ángulo de depresión. O sea que cuando miras hacia abajo, generas un ángulo de depresión. Vamos a una pequeña nota en la cual cuando tú observas la totalidad, en este caso aquí este jovencito está observando la totalidad del asta de la bandera, ya en donde aquí va a generar un ángulo de observación. Y bueno, ese triángulo rectángulo de 75 y 15 que es importante, ¿no? En donde frente a 15 está raíz de 6 menos raíz de 2, frente a 75 raíz de 6 más raíz de 2 y la hipotenusa es 4. Si yo le trazo una perpendicular, entonces sabemos que toda perpendicular relativa a la hipotenusa siempre es la cuarta parte de la hipotenusa, ¿ya? Entonces la cuarta parte de 4 es 1. Y aquí aplicamos lo mismo y en donde tenemos que acá frente a 15 está 2 menos raíz de 3 y frente a 75 sería 2 más raíz de 3. Y en esos triangulitos determino que la tangente de 15 obviamente es igual a la cotangente de 15, ¿ya? Ya que son complementarios, pero si le aplico en sí su razón va a ser 2 menos raíz de 3. Tangente de 15 es igual a la cotangente de 15, donde aplicando la relación es 2 más raíz de 3, ¿ok? Entonces esto, chicos, no olvidaron. Y bueno, eso sería todo. Ya nos estaremos viendo más adelante para poder determinar y deleitarnos con los ejercicios, ¿ok? Muy bien. Bueno, jóvenes, eso es todo.